Buenas noches. Qué gran compromiso y con qué pasión e interés lo realizamos cada fin de semana. Dominicana tiene muchos retos. Nosotros como sociedad debemos involucrarnos para alcanzarlos. Uno de ellos es cubrir el déficit de viviendas en nuestro país. Pues, como debemos entender, la vivienda constituye uno de los elementos esenciales para la vida del ser humano, para su desarrollo individual y social, para satisfacer necesidades biológicas, necesidades personales y necesidades sociales. Por esta dimensión social necesitamos la protección y garantía de este derecho. Hoy recibiremos diferentes voces y perspectivas para conversar sobre la Ley 189-11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, la propuesta de Ley de Vivienda, la inversión pública en este sector, las realidades y estadísticas a la fecha, los retos y compromisos que debemos asumir en torno al tema. Hoy, en Así las Cosas, vivienda, derecho fundamental. El derecho universal a una vivienda digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Constitución de República Dominicana, el derecho a la vivienda, como derecho económico y social, está contemplado en el artículo 59. Podemos leer que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación general número 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. El mismo implica que la vivienda se ubique en espacios suficientemente equipados o, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente, servicios y dotaciones en la zona. Para que una vivienda sea digna y adecuada, debe tener algunas características: ser fija, habitable, de calidad, asequible, tanto el precio de la vivienda como en alquiler, accesible y con seguridad jurídica de tenencia. Sí. Claro. No. Sí. Sí. No. Sí. 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 Algunos. No tenemos vivienda propia. Bueno, imagínate, uno en este país, los escasos recursos y también no hay trabajo. Todavía no tengo los recursos necesarios para adquirirla. Bueno, no se ha adquirido por el escaso recurso que tenemos. En algunas ocasiones sí. No. Bueno, yo creo que no, en este país no se ve eso, hermano. Claro que sí. No, no es así. Muy poco. Sí. Sí, señor. No obstante, no. Sí, los ayuda a adquirir, sí. Debería de serlo, porque la persona no puede ambular en la calle sin tener un techo donde vivir. Positivo, claro que sí. Porque así no tienen que emplearse a pagar alquiler. Claro que sí. Un pobre, pagar casa se le dificulta cuando no tiene trabajo, cuando no tiene de dónde decir voy a pagar una vivienda. Sí, porque es una vivienda fundamental, porque es bueno tener tu casa propia y cosas. Claro, es un deber del Estado. El Estado tiene que contribuir para que cada ciudadano que no tenga un techo donde vivir, tenga su techo. Claro que sí, porque se necesita la vivienda para vivir mejor, para tener una vida más tranquila. Sí, o porque es el fundamento, para eso que uno trabaja, para tener su techo, para dejar esa agonía de estar pagando casa a la hora del none. Sí, porque el que no tiene casa, imagínate, vive muy mal en este país. Claro, es un derecho que tenemos todos los dominicanos. ¿Por qué? Porque el dominicano es merecedor de una vida con calidad.
Iniciamos entonces, vivienda, derecho fundamental, un tema que traemos a nuestra mesa de gran interés y conocimiento para muchos y desconocido para otros, pero esta noche queremos hablar un poco a profundidad de ese derecho que le corresponde a cada ciudadano y ciudadana en la República Dominicana y el mundo. Me acompañan en la mesa el licenciado Rafael Jovinet de Foro Ciudadano y el abogado Bartolomé Pujals, quien está aquí nuevamente en Así las Cosas. Buenas noches, bienvenidos. Con ustedes iniciamos este importante tema. De antemano, estamos preguntando a la gente en la calle y muchos dominicanos sí entienden que es un derecho constitucional, un derecho que les asiste, que debe ser garantizado. Y bueno, ahí teníamos toda clase de respuestas, pero vámonos a lo técnico. Ustedes tienen una campaña que más adelante vamos a estar conociendo, ustedes y otras organizaciones, por supuesto, y me encanta como tú, Jovine, tienes las estadísticas, las definiciones, ese lenguaje técnico que la mayoría del público desconoce. Hablemos de vivienda en República Dominicana. Inicio contigo. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, Tatiana. Decir pues que en efecto la política habitacional se desprende de un derecho consagrado en todo Estado social y democrático de derecho, como es definido el nuestro a nivel constitucional. Eso aparte de todo el sistema interamericano y demás de derechos sobre los cuales somos signatarios. Y la vivienda es un derecho fundamental, como lo es la educación, como es la salud, como lo es un sinnúmero de derechos que tiene el Estado. Nosotros a través de la campaña Casa Ya estamos socializando lo que son los diagnósticos y la carencia habitacional del país. Nosotros hemos hablado de que el déficit habitacional es más del que por lo general se socializa, que supera los 2 millones de viviendas, y que el abordaje de la política pública solamente tratan una parte de ese déficit. El déficit habitacional tiene una parte que es en viviendas que ya existen, es decir, un componente cualitativo. Y ese componente cualitativo explica más de la mitad del déficit, porque se trata de viviendas que no que su situación actual de cómo están construidas, de las carencias materiales que tienen en el techo, en el piso, en las paredes o en los servicios sobre todo. El que una vivienda no le llegue agua a la casa, por ejemplo, es un déficit habitacional. Claro. El que no tenga un sistema de drenaje cloacal también, el que haya problemas de electricidad también es parte del déficit. Entonces, esa dimensión del cualitativo no se toma en cuenta al momento del abordaje de la política pública de manera integral. Y lo otro tiene que ver con el cuantitativo, que es la vivienda que hay que construir. Hay alrededor de 250.000 viviendas irrecuperables que en las condiciones en que están es necesaria volverlas a construir. Están en todo el país, sobre todo en los asentamientos humanos más empobrecidos. Si vas al Distrito Nacional, sobre todo en la zona norte, la cuenca baja del río Sama e Isabela, pero también en todo el resto del país, la zona fronteriza, las provincias más pobres, muy común. Y hay otra parte que tiene que ver con hogares, varios hogares o varias familias viviendo en una misma vivienda. Exacto. Hay una situación alarmante de 750.000 hogares que recogió el censo del año 2010, y esos 750.000 hogares que viven varios núcleos de hogares en una misma vivienda. Entonces imagínate una vivienda con condiciones en que tienes al primo, a la claro. tía, al sobrino, y a veces también hay una parte que es a nivel externo, allegamiento externo, que es de gente que no es directamente de la familia, pero que conforman un hábitat común. Eso se da sobre todo a nivel de asentamientos humanos más empobrecidos. La respuesta, por lo general, ha venido por parte de la política pública a paliar una parte del déficit, que es de la vivienda irrecuperables que se han identificado. Las cifras varían entre 220.000, 250.000, pero las soluciones a ese nivel de carencia no viene de la mano la política con la necesidad, porque por un lado tienes una baja inversión o un desmonte de la inversión pública y la producción pública a través de las instituciones llamadas a paliar el déficit, como el Instituto Nacional de la Vivienda, y por otro lado tienes un incentivo cada vez mayor hacia las instituciones del sector financiero y privado. Entonces,
luego podemos tal vez profundizar más al respecto, pero lo que adelanto es que con el nivel actual el nivel actual tanto de cómo se está abordando la problemática del déficit habitacional como de la inversión pública propiamente, eso no cubre ni siquiera el 5% de todo el déficit habitacional del país. Cuando hablabas de esa cantidad, bueno, yo me sorprendía porque leía también un artículo reciente, creo mayo de este 2015, allegamiento, unas 700.000 familias, tú hablabas de 750.000, sí. Pero cuando hablamos de esos tipos de viviendas, que la gente no se entienda, ¿cómo pudiéramos describirlas? Porque quizás es importante lo que tú mencionas, vemos cualquier lugar no digno, no una vivienda digna, que sea, no, o sea, de utilidad para una familia, la vemos y creemos que tenemos suficiente. Entonces yo quisiera como establecer esas diferencias, que la gente, los barrancones, que si la vivienda tal, tipos. Bueno, una vivienda, mira, para el tipo de vivienda es necesario que sea o apartamento o casa para que no sea considerado de entrada dentro del universo del déficit habitacional. O sea, si es un barrancón, si es un cuarto detrás de un colmado, o si hay un negocio que tiene un cuartito, eso no es considerado una vivienda como tal y lo recoge el censo. Y las metodologías de cálculo del déficit habitacional primero segmenta, tiene que ser o casa independiente o apartamento. Ok, tienes eso. Luego se evalúa los requerimientos de construcción. ¿De qué está hecho esa casa o ese apartamento? ¿Está hecho de paredes de concreto o está hecho de paredes de zinc? Si la pared es de zinc o de yagua o de algún otro material que no sea un concreto lo suficientemente resistente, pues es un déficit habitacional. Si el piso de tierra, como es muy común todavía en el país, sobre todo en sectores, en la franja fronteriza del país, si el piso de tierra también es un déficit habitacional. Y si el techo es, y esto es un punto también interesante porque solamente toma en cuenta si el techo es de concreto y de zinc, o sea, aún en la dimensión del zinc no lo considera déficit habitacional, o sea que si metiéramos el zinc como una variable dentro del techo, probablemente fuese mucho mayor, porque depende de donde tú tengas una casa de zinc. No es lo mismo tenerlo en Jarabacoa que tenerlo a la orilla del río Sama. Por supuesto. Entonces, ese tipo de elemento de la construcción es un punto fundamental. Y lo otro, lo que mencionaba de los servicios. En este país hay alrededor de 1 millón de viviendas que no le llega el agua dentro de la casa. Y eso es un aspecto fundamental para explicar el déficit habitacional, que no te llegue agua dentro de la casa. Y los otros 2 servicios que mencionaba, que era el de electricidad y el del drenaje cloacal o el drenaje ante una solución que por lo general hay soluciones privadas, pero también un sistema pluvial integral sería lo más aconsejable en este momento. Eso unido a la parte del allegamiento, de tú tienes familias que tienen tanto déficit del lado cualitativo porque no tienen servicios y también déficit por el material de construcción de la casa y aparte también déficit por su propia condición interna de que son 7 u 8 personas hacinadas en una vivienda o porque la hija se fue de la casa, tuvo un hijo y volvió a la casa nuevamente con otro miembro, pero ya depende de otra familia y tal vez esa familia tiene un primo que llega de la romana o del güey. Es decir, la realidad en general es compleja y lo que nosotros venimos diciendo, ante esa realidad compleja, la solución no puede ser simplemente una ley de fideicomiso o un incentivo al mercado financiero o una ley de bono, es decir, tiene que ir acorde la solución a esa dimensión de integralidad, porque el que vive en una casa hacinada con 7, 8 personas no puede acceder por lo general a un préstamo hipotecario. Eso no lo toques, que lo vamos a abordar más adelante, porque derecho fundamental, una constitución preciosa 2010 de las sociales de Latinoamérica y el Caribe, preciosa la de República Dominicana. Bartolomé, pero me preocupa que nos estamos quedando en la teoría. Hablábamos antes de iniciar este programa como la intención del Estado, la intención gubernamental de otros gobiernos, no necesariamente el actual, han hecho sus pininos, se ha visto el esfuerzo, pero nunca es suficiente. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, 7 instituciones, aparte del INVI, que están trabajando con el tema vivienda. ¿No vemos un poco separado todo esto? ¿Cómo lo ves tú?
Lo que pasa es que yo creo que la Constitución del 2010, al contrario de lo que quizá tú digas, no es tan inocente. Yo creo que no es tan... Yo creo que representa fundamentalmente a sectores de esta sociedad. Y cuando se habla del concepto de déficit habitacional, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el derecho constitucional, estamos frente a una infracción constitucional por parte de los poderes públicos. Porque el modelo actual y el déficit habitacional lo que refleja es el incumplimiento sistemático del Estado respecto a un derecho fundamental, por una cuestión clara. La Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática, que es donde esa parte muy poética, muy bonita, donde están todos los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado y cómo se organiza el modelo. Nuestra Constitución comete el pecado de que no es neutral en el sentido de que asume un sistema económico que es el modelo de libre mercado. Y la política habitacional en este país se ha regido fundamentalmente por el modelo de libre mercado. Cuando tú ves la ley de fideicomiso responde a un modelo de Estado que contraría la cláusula del Estado social. ¿Por qué? Porque abandona, incentiva fundamentalmente a los sectores financieros, porque y eso se puede ver en el presupuesto, y Jovinet puede decirlo, la reducción sistemática que ha habido de la inversión del Estado en estos asuntos, porque la Constitución de nosotros establece un principio, que es un principio que anula la acción del Estado, que es el principio de subsidiariedad. El Estado solamente puede intervenir allí donde la iniciativa privada no sea más eficiente. Y sobre la base de que el Estado es menos eficiente que la iniciativa privada, entonces se abandona la suerte del sector financiero, de los sectores privados, en la materialización de derechos fundamentales. Una pregunta, decías que comete un pecado, siempre se ha alabado muchísimo nuestra Constitución y yo me pregunto, ¿es un pecado adrede o es un pecado que se comete para satisfacer a todos los sectores? No. En este caso el privado también. Mira, hay un constitucionalista del siglo XIX que se llama Ferdinand de la Salle, que él fue de los que trajo la interpretación sociológica de la Constitución. La Constitución es aquella que se verifica en las relaciones de poder, en las cuestiones concretas que se ven en la sociedad y se ve representada en la forma en que las políticas públicas se desarrollan. No fue inocente, por eso digo que no es inocente, es una Constitución que está garantizando los intereses de un sector. O sea, la Constitución tiene el impedimento precisamente por la parte orgánica y porque hay una interpretación en las políticas públicas que se hace de los poderes públicos que favorece de forma sistemática los intereses, particularmente, por ejemplo, del sector financiero en este caso. O sea, y que impide necesariamente y desfundamentaliza un derecho fundamental como el derecho a la vivienda, que es un derivado de la función social del derecho de la propiedad. ¿No pudiera decir el Estado que no cuenta con los fondos suficientes como para satisfacer todas estas demandas de vivienda y por eso se apoya en el sector privado financiero? No, porque el problema es que el presupuesto, la conformación de presupuestos responde a un acto político, en donde tú priorizas unos derechos sobre otros. Donde tú priorizas, decía lo mismo, dijo, históricamente se decía que no había dinero para el 4%, pero es una asignación que se establece en la ley. Y para eso se condicionan incluso partidas presupuestarias para condicionar derechos fundamentales. 4% para la educación, 4% para la educación debe estar establecido. Para el tema de la vivienda, aquí hay una cuestión compleja. O sea, la dignidad humana, que es un principio, un derecho y un deber de la Constitución, que es la columna vertebral del sistema democrático de la República Dominicana y de todo sistema dentro del constitucionalismo moderno, establece que para tú poder garantizar y obtener la consecución de una vida digna, necesariamente tú tienes que partir de una serie de derechos que son instrumentales dentro del sistema democrático. Si tú no tienes un techo, si tú no tienes una vivienda digna, evidentemente tú no podrás ejercer otros derechos. Sí, porque es un tema de desarrollo humano. Me voy con una respuesta corta de ambos. ¿Tenemos riqueza, tenemos presupuesto para esto en República Dominicana? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ¿Jovinet? Sí. Hablemos de fideicomiso entonces después de la publicidad. ¿Estás en Así las Cosas? Mantén la sintonía. El fideicomiso es una figura muy parecida al trust anglosajón, aunque con algunas diferencias importantes, pero tanto el trust como el fideicomiso están inspirados en el contrato de fiducia que data del tiempo de los romanos, por lo que se denomina negocios fiduciarios. El fideicomiso latinoamericano nació dentro de la tradición jurídica continental, que se conoce como Código Civil. En este sistema judicial, que la mayoría de países latinoamericanos heredaron de España,
no se contempla el concepto de la doble propiedad existente en el derecho común. En Latinoamérica, en los países donde mayor desarrollo ha alcanzado esta figura jurídica es en México, Argentina y Colombia. La Ley 189-11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso establece la figura del fideicomiso como mecanismo para la captación de fondos que pueden ser invertidos en proyectos de construcción de viviendas económicas que no superen los 2 millones de pesos como valor. Esta iniciativa se crea con el propósito, de acuerdo a algunos sectores, de facilitar el uso o inversión de los fondos de pensiones en proyectos inmobiliarios de impacto social por estar dirigidos a sectores de clase media baja, es decir, a los propios trabajadores. El fideicomiso representa una oportunidad de negocios importante, ya que la figura abre nuevos mercados con distintas alternativas de participación al tiempo que viabiliza la operación y explotación de titularización de cartera hipotecaria, la administración de nuevos fondos de inversión y según la modalidad del fideicomiso, esta figura puede beneficiar distintas áreas de la economía. ¿Y la gente qué? Vamos a conocer todo esto a favor de la gente. Entonces, se une a nuestra mesa el licenciado Robinson Portorreal, quien es director de gestión de negocios del Banco de Reservas. Hemos dicho algunas realidades, pero necesitamos conocer las buenas nuevas, lo positivo, Robinson, y también esas medidas que son a favor de la gente. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar con ustedes aquí, Tatiana. Decirte que sí, que ciertamente el Estado Dominicano viene proveyendo una serie de soluciones y viene afrontando este tema desde hace ya un tiempo y esencialmente en esta administración del presidente Danilo Medina Sánchez hay muchas acciones que se corresponden con alternativas viables para que el dominicano pueda adquirir una vivienda de las llamadas tipo económica. Pero quiero llevar al tema cualitativo. Quizás el principal logro de la gestión que podemos exponer es decirte que es un tema también educativo. Cuando ves que el presupuesto ampara una gran parte para la educación, eso permite que el dominicano tome conciencia de lo que tiene que hacer con su vida. Nosotros desde el Banco de Reservas venimos apoyando esta gestión junto al Estado Dominicano y hemos creado una serie de programas que ayudan al buen dominicano a solucionar estas situaciones que tiene de la falta o la carencia de una vivienda adecuada para su familia. Te puedo decir que uno de los principales programas que tenemos es el programa donde estamos formando a la gente en educación y cultura financiera, es denominado Preserva. Nuestro programa Preserva permite que el dominicano gratuitamente asista a una de nuestras sucursales y se inscriba en una plantilla que tenemos a nivel nacional y así te llevamos a unas aulas donde el Banco de Reservas cubre los costos y te entrenamos en cultura y educación financiera. El dominicano tiene que ser preparado de cómo manejar sus finanzas y cómo adecuar su vida económica para prepararse para pagar una cuota financiera, para tener un inicial, para ceder una vivienda, para comprar un vehículo, para tener la educación de sus hijos, para tener calidad de vida. Con este programa Preserva estamos haciendo la parte de la educación. Pero también otro gran problema que estuvo hablando mis colegas aquí es hablando también del hacinamiento de las personas. Muchas personas vienen, incluso han abandonado los campos para venir a las grandes urbes, a las ciudades, y se mudan en condiciones a las orillas de los ríos, en riberas, en barrancones. ¿Qué hacemos? Sí, fomentamos de que nuestro buen campesino, nuestro hombre del campo, se mantenga produciendo. Eso mejora muchas cosas. Nuestra balanza de pago, nuestra cuenta corriente para exportar y conseguir mejores ingresos. Pero ¿cómo hacemos que ellos se queden ahí? En Banreservas hemos desarrollado un nuevo programa llamado Prospera. Con Prospera estamos apoyando al dominicano del campo para que se quede en su tierra, prepare, cultive y tenga vocación de exportación. Eso hace que la gente se quede en un plano y no abandone los campos. Tenemos más de 44.000 kilómetros para 10 millones de dominicanos. Yo creo que hay kilómetros donde estar y donde construir. Esas son algunas de las cosas que estamos viendo. ¿Qué más estamos haciendo? Ustedes saben que con la promulgación de la ley 189-11, que crea la ley de fideicomiso, el Grupo Reservas también fundó sus fiduciarias reservas y en esta administración del licenciado Enrique Ramírez Paniagua no ha sido la excepción y al contrario, estamos promoviendo esta ley de fideicomiso con las aperturas de unas cuentas llamadas las cuentas de ahorro especializadas para los fideicomisos, que no te cobran comisiones, te permiten tener tu dinerito ahí y prepararte para el inicial de tu vivienda. Ok, es ahí quiero hablar contigo porque eres la parte financiera, eres la parte económica, ¿no? de todo este tema. A mí me preocupa
Robinson, porque lo he escuchado de muchos sectores en estas mesas, en algunos almuerzos y discusiones, decir, es que el pobre, la gente, la mayoría, no tiene la posibilidad de acceder a estos préstamos porque necesita 3 sueldos mínimos, el 10% del ahorro para el inicial de esa vivienda. No sé cómo vamos a ir adecuando esa ley de fideicomiso. Sí, como planteaba Bartolomé, no sé qué opinas tú, se ha beneficiado más al sector financiero que a la gente. ¿Es así? ¿Estamos en vías de mejorar a favor de la gente? Cuéntame. Bueno, en la misma ley 189-11 se crea lo que es la cuenta de ahorro programada, donde tú autorizas a tu empleadora que te descuente una parte de tu salario mínima y lo vas poniendo en una cuenta que te gana intereses. Ahí vas a completar algo para el inicial, pero... Y el pobre paga. Sí, el pobre paga. Qué bueno. Me gusta que he dicho esa frase, es muy famosa. El pobre no es mala paga. Así una es. frase muy famosa y célebre. Le puedo decir entonces que con estas facilidades que tenemos, se está construyendo, por ejemplo, una obra de dimensiones históricas y sociales en nuestra ciudad, Juan Bosch, la cual estaremos en varias etapas entregando más de 25,000 unidades de vivienda. Es la primera acción, óigame bien, pública-privada, la unión del Estado con el sector privado y los promotores y constructores de vivienda, ACOPROVI, unidos para crear 25,000 unidades de vivienda en Ciudad Juan Bosch. Y esto está bajo la ley de fideicomiso y hay algo muy interesante, un bono tierra y el bono vivienda. El bono vivienda es un subsidio que recibe directamente del Estado que puede llegar hasta el 8% del valor de la vivienda y se lo retornamos al constructor en los gastos de presentación de ITEVIS. Imagínate que si tu inicial eran 200,000 pesos y te cubren un 8, tú estarías recibiendo 160,000 pesos como crédito directo al constructor y tú tendrías que buscar nada más 40,000. Tú dirás, ¿y dónde consigue un dominicano 40,000 pesos? Hay varias vías. La preparación financiera para esto, la cuenta de ahorro programado, la cuenta de ahorro más y permitir que tú ir poco a poco educándote para dejar la partida que te permita realizar tus sueños. ¿Cómo lo haces? Con educación financiera. Preserva. Bueno, yo quisiera, en sentido general decir que la iniciativa privada como tal y el fomento al sector financiero para que entre precisamente en la política habitacional no deja de ser una iniciativa privada. Aquí lo que estamos discutiendo es la política habitacional en sentido general, si responde a la solución integral del problema, porque es que, lo mismo que plantea Robinson, tú tienes que el círculo que entra realmente, que ese universo de personas que realmente puede acceder, que puede educarse en este caso, tiene que tener una serie de requisitos de origen. Aquí tenemos, mira, unos problemas estructurales, por ejemplo, el mercado laboral. Debe estar en el sector formal, es uno de los requisitos, ¿no? Casi el 60% del mercado laboral está en el sector informal. Entonces ya tú tienes un 40% del mercado formal. Que se queda fuera. Pero vamos a ver, vamos a ese 40% del mercado formal. Cuando tú vienes y desagregas cuál es el nivel salarial de ese mercado formal que entra, porque se está hablando de descuento del empleador. Para tener un empleador tienes que estar en un mercado... tienes que estar en el mercado laboral formal y aparte pagar a la seguridad social, porque eso es parte del componente de la seguridad social. Entonces, ahí el 80% de la masa salarial gana o 20,000 pesos o menos, una gran proporción, mucho menos de 20,000 pesos. Entonces, tú tienes un 20% de un 40% que es el que está en el mercado formal. Pero espérate, que si de repente... Tú puedes mencionar las acciones desde el Banco de Reserva, pero los requisitos que puede tener la otra parte de la banca privada para alguien que encima de cumplir con el nivel salarial, cuidado, porque si tiene una deuda, si está en data crédito, si tiene condiciones que no representan la suficiente solvencia financiera desde el punto de vista de la banca, pues entonces esa persona se enfrenta a la disyuntiva de cómo su derecho que está en esa parte dogmática de la Constitución de la que Bartolomé habla, realmente se puede garantizar. Yo creo que eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta, de que un modelo como el que se plantea desde Ciudad Juan Bosch y la iniciativa de fideicomiso representa una estrategia, pero no puede ser la panacea de la solución cuando la dimensión del déficit, aún poniéndole las 20,000 viviendas que están programadas para construir el INVI, que es otro tema, si la va a poder entregar en 2016 o no, más las 25,000 de Ciudad Juan Bosch, con eso
es que en serio, es que la cifra, la dimensión es abismal. Y las soluciones de los proyectos habitacionales de interés público, tipo La Barquita, Boca de Cachón, son iniciativas paliativas. Es decir, para que La Barquita se le construya un proyecto como ese, tuvo que ocurrir una inundación. En Boca de Cachón por igual. Es decir, y cuando eso lo unes a que aquí, en este país, hasta la primera dama construye vivienda, y son iniciativas marginales, esas duplicidades te dan de que esa duplicidad de funciones triplica, cuadruplica, y tomando en cuenta un 0.03% del Producto Interno Bruto para el año 2016, que todavía reduce la inversión pública, es que la persona más empobrecida no es verdad que va a poder ir y educarse para ahorrar desde esa perspectiva. Tatiana, me gustaría, Tatiana, que me deje ahí un minuto para darle un mensaje al buen dominicano. Sí, por favor. Es bueno saber que no solamente es la situación actual que tenemos, sino hacia dónde vamos. A ti, buen dominicano, que te encaminas día a día en la persecución de tus sueños, que solo tienes la mañana para levantarte. Te puedo decir que hay instituciones que velan por ti. Te puedo hablar justamente de estos temas de bancarización responsable. Hay mucha gente que no tiene un historial de crédito. Por eso hemos diseñado programas como Preserva para apoyarles, incluso a aquellas personas que tienen el crédito ya dañado, que han sido incluidos en el sistema, pero por la falta de experiencia tienen un problema en data crédito, en los burós, en todos los burós que existen. Claro. A esta gente le tenemos una solución con Preserva para ayudarlo a adecuar su historial financiero. Y sobre inclusión financiera, según las últimas cifras del Banco Central, apenas el 38% de los dominicanos, óyeme bien, apenas el 38% de los dominicanos tiene acceso a la banca. Tienes mucha razón en esto. ¿Qué estamos haciendo? Llevando la bancarización. Es todo un programa integral para ampliar esto. Hemos creado los aliados no financieros o sus agentes bancarios para ir a las zonas más deprimidas. Los bancos se están mudando a los colmados. En todas partes del país. Te puedo hablar de nuestro programa Cerca, así se llama. Cerca está en tu colmado, en la pulpería, en la farmacia. Ahí vas y está el banco. Estamos bancarizando a la gente. ¿Para qué? Para penetrar en ellos, educarlos, formarlos y hacer la democratización del crédito. Eso es lo que queremos en esta administración de don Enrique Ramírez Paniagua. Robinson, accesibilidad y democratización del crédito. Yo quisiera que tú nos respondas también, porque atentos, en esta mesa Robinson no inventó la fórmula matemática ni económica del Estado, lo que está pasando actualmente, ni ha pasado en los últimos 30 años. Pero tenemos que hacer algo. No, pero yo quiero defender algo que dice Robinson. Discúlpame, pero tiene esa información, y sí me gustaría desde tu perspectiva económica saber si yo estoy soñando, Robinson, o si ciertamente en el futuro tendremos más beneficios a favor de la gente. Y estoy hablando de la banca en sentido general, no de Banreservas, no de la administración del licenciado Medina, en sentido general. O sea, ¿cómo lo miras tú como profesional, como ser humano? Bueno, en mis 20 años de experiencia en la banca he visto cosas que no esperaba, como son la mejora de los avales o las garantías que se le pedían antes. Las garantías principalmente para el sector de la construcción, para el sector agropecuario, eran garantías bien difíciles. Incluso la ley financiera no te permitía tomar algún tipo de garantía, la describía como monovalentes. Entonces tú nada más te podían prestar en base a esa garantía hasta un 40, un 30, un 60. Se hicieron unos aumentos, unas adecuaciones para tú tomar muchas garantías que no se podían hasta el 80%. Si el sistema está cambiando, estoy viendo en los últimos años liberaciones de fondos de encaje para que los bancos puedan tomar lo que tienen en las arcas y prestárselo, lo que estaba en reserva, y prestárselo a tasas como, ¿te imaginas tasa fija de 8% por 20 años fija? Estamos progresando entonces. Bueno, se acaba de liberar casi 3.000 millones de pesos al 8%, que lo estamos haciendo desde el año pasado, que nos permite a usted tomar su préstamo y pagar cuotas entre 7, 8, 9 y 10 mil pesos, que es un alquiler. Excelente, son buenas nuevas. Después de la publicidad continuamos el tema, retomamos la palabra contigo, Bartolomé, que querías decir algo a la teleaudiencia. No se vayan de ahí, quédense con nosotros. Muchas fuentes de empleo para que la gente pueda obtener su techo. Es la mejor facilidad. Ayudarlo con los apartamentos y casa propia, porque hay muchos pobres, muchas necesidades de los pobres y cosas. Desarrollar un plan estratégico para que cada ciudadano pueda obtener su vivienda, ya haciéndolo de una manera
razonable y que puedan, el pobre pueda adquirir una vivienda a un costo más o menos asequible. Bueno, que preste atención a eso, ya que una vivienda es primordial en la vida de un ser humano y cuando una persona tiene su casa propia, piensa de mejor manera. O que haga más fuentes de empleo para personas, para ver si pueden adquirir su casa, porque ese es el fundamental de uno, para eso que uno trabaja. Bueno, que por lo menos con el sueldo que uno gana, que le pongan el pago más cómodo, que uno lo pueda pagar al paso, pero que se la dé y uno la vaya pagando al paso. Bueno, que implementen políticas serias de vivienda. Formalizar proyectos de vivienda es lo principal. Así las cosas, con tanto por delante, mucha teoría, acciones por cumplir, compromisos que asumir, sectores que involucrar. Continuamos en este esfuerzo de reunir distintos sectores para tratar de construir soluciones o al menos dejarlas planteadas en esta conversación. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Velázquez, quien es director de investigación social de Techo RD. Otra persona joven y me encanta tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Adelante, tú tienes muchos datos también en tu, sí. En tu responsabilidad de investigador. Sí. Antes que nada, agradecer la invitación al programa. A ti por venir. Techo es de las organizaciones que se suman a toda la temática de la pobreza y de la vivienda. Nosotros tenemos desde el 2008 en el país y desde ese entonces hemos movilizado 17,000 y tantos de voluntarios. Hemos construido 668 viviendas alrededor de todo el país. Y nos sumamos en todo el debate público sobre el déficit habitacional, sobre el déficit de vivienda. Techo realmente, nosotros nos financiamos a través de las donaciones, básicamente. Okay. Como organización sin fin de lucro, nosotros buscamos financiamiento de distintos sectores de la sociedad, como bien pudiera ser el banco, como bien pudiera ser una empresa privada, como bien pudiera ser un ciudadano particular. Ok, ¿estas casas, estas viviendas también están contempladas en las estadísticas que tú mencionabas? ¿O estas iniciativas, vamos a decir, de organizaciones no gubernamentales o privadas no se contemplan? Porque fíjate, 800 y tantas, ahí estamos mencionando un número importante, entiendo yo, bueno, Jovine. Sí, claro. Bueno, es un número importante en el sector donde se realizan, por supuesto. Y esas y otras acciones desde la sociedad civil, de distintas organizaciones no gubernamentales, ayudan en una parte a soluciones puntuales de distintas comunidades. Si eso no existiese, la problemática sería mucho mayor. Claro. En todo caso, en el marco de la propuesta de ley de vivienda y asentamientos humanos empobrecidos, en la cual estamos trabajando desde Casa Ya, se contempla distintos modelos de producción de vivienda. Uno de ellos es la producción social y las iniciativas desde organizaciones comunitarias, desde la gente, desde cooperativas, y en esa pues cabe y se circunscribe estas que menciona Eduardo. También hay otro tipo que es del problema estructural, ya vendría la producción pública realmente, y también la participación del sector privado, porque claro, eso no lo estamos descartando de ninguna manera. El punto es que el sector privado en este caso, como lo está, por ejemplo, lo es en todo sistema de compras y contrataciones del Estado, como suplidor del Estado, tiene que tener ciertos límites. Y esos límites para la solución del problema, como desde el punto de vista de la política pública, tienen que venir, por un lado, de aceptar las condiciones en las cuales el Estado, planteándose la política y planteándose un nivel, un costo para la vivienda, pues también las ganancias tienen que ir en función a ese costo, porque aquí es la lucha constante entre el derecho y el lucro. Y dado esta problemática, y genial con la integración de Techo en Casa Ya, por ejemplo, y de otras organizaciones como Hábitat para la Humanidad, Ciudad Alternativa, Copadeva, pues lo que procuramos es que prime el Estado de Derecho. Esta propuesta de ley de vivienda, ¿cuáles son las luces más importantes a mencionar en este espacio, Bartolomé? Lo que yo creo que esta ley, este anteproyecto de ley, lo que representa o materializa otro modelo de Estado. Va en contra del modelo de Estado que impera actualmente, que es el Estado, un Estado liberal, un Estado neoliberal, un Estado que se abre al libre mercado, porque enfatiza en el tema de la función social de la vivienda y de la propiedad. Y sobre la base del principio de la dignidad humana, pretende realmente garantizar y paliar
el déficit habitacional que hay como una forma de que ese incumplimiento sistemático de derechos fundamentales se repliegue. ¿Qué hace este proyecto de ley? Por ejemplo, establece, lo decía antes, el tema del Fondo Nacional de la Vivienda, que es una cuestión que se crea para financiar fundamentalmente la forma de acceder al crédito, que es una cuestión que es el principal escollo que tiene la gente para poder acceder a una vivienda. Es que es integral, imagínate, sí, sin empleo, una de las cuestiones la forma de acceder al banco, el banco no puede ayudarle entonces a pertenecer a uno de los programas. Hemos discutido, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, lo cual saludo, de que, y yo apoyo que el Banco de Reserva sea quien impulse ese proceso de bancarización, porque yo quisiera que la mayoría de la gente sea cliente del Banco de Reserva, no de los otros bancos. Entonces, el tema es porque es un banco estatal, Entonces, y yo protejo fundamentalmente al Estado. Ahora, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, para que haya medidas estructurales, aquí cuando se hable del tema fiscal, que es algo que se ha relegado y que la Estrategia Nacional de Desarrollo incluso habla del tema del pacto fiscal, aquí debe tocarse, si hay un compromiso real con la vivienda, con la materialización del derecho a la vivienda, es crear impuestos para financiar esa cuestión. Por ejemplo, el impuesto a la vivienda suntuaria que establece ese impuesto debería focalizarse para el tema de la vivienda. Directamente, todo lo que se recauda de ahí debería ir a un Fondo Nacional de la Vivienda. Claro. O crear incluso, utilizando la misma figura del fideicomiso, que esos fondos vayan al Banco de Reservas y que se cree un fideicomiso para crear eso. Pero no que cualquier entidad pueda acceder a esos fondos. Yo entiendo que debe el Banco Estatal tener un privilegio por encima de los otros en una cuestión que tiene que ver con un derecho fundamental y que no puede estar atravesado por el principio de la mercantilización. Lo estamos ya pujando desde este programa Pujals, en este espacio de derecho fundamental vivienda. Quisiéramos saber qué está haciendo Techo. Vamos concluyendo. ¿Cómo yo voy en diciembre ahora? Me voy a unir a esa jornada. Cuéntame, ¿ustedes también están trabajando con Casa Ya? Sí. De hecho, nosotros abordamos la problemática de la vivienda a partir de que la entendemos como parte integral del problema de la pobreza. La pobreza es multidimensional y la vivienda es un factor dentro de ella. Por supuesto. Al mismo tiempo que entendemos la pobreza en su multidimensionalidad, entendemos que el desarrollo comunitario tiene que venir por parte de los pobladores, ¿verdad? De la comunidad, del asentamiento en el que trabajamos, para no pecar de asistencialistas. Entonces, en ese sentido, el modelo de trabajo de nosotros se basa no solo en ir y construir viviendas, sino en la participación comunitaria, en la organización comunitaria, en la participación tanto social como política de los pobladores, que se entiendan a sí mismos como sujetos de su propio cambio, y así, en ayuda de nosotros en ese proceso, con el programa de infraestructura comunitaria y la vivienda de emergencia, que son las viviendas que nosotros construimos, lograr ese objetivo que nosotros nos planteamos, que es la superación de la pobreza. En lo que queda del año, tenemos 3 construcciones. En noviembre hay 2 y en diciembre hay otra. Si quieren participar, pueden entrarse a la página de nosotros, que es techo.org/rd. Ahí está en Ahí pantalla. está toda la información, toda la información sobre estas construcciones. O bien puedes seguirnos en Facebook o en Twitter, que por ahí también se abren las convocatorias. Techos que perduran, ¿verdad? Sí, estas viviendas tienen una proyección de 7 a 10 años, pero tenemos que entenderla no como una vivienda definitiva, sino como una vivienda de emergencia. Una solución. Porque un estado, sí, son viviendas transitorias, esa es la palabra exacta. Claro, ok. Robinson, queremos escucharte ya para ir concluyendo, no sin antes felicitar, ya que estás representando al Banco de Reservas, a todas esas iniciativas y la gente que está trabajando para que el dominicano y la dominicana tenga acceso a una vivienda. Bueno, sí, me gustaría decirle al buen dominicano algunas leyes que les protegen y le ayudan para que puedan adquirir su vivienda. Por ejemplo, si adquieres una vivienda de la que son catalogados como bajo costo, cuando vas a pagar lo que es el impuesto de transferencia por pasarla a nombre tuyo, hay un promedio más o menos, el impuesto es un 3% del valor de la vivienda. Me explico, si vas a comprar una vivienda, por ejemplo, de 10 millones de pesos, tú tienes que buscar el 3% de ese valor, 300,000 pesos, y pagarlo de impuestos inmediatamente, ¿entiendes? Tienes que pagar ese dinero, ese 3%, para poder pasar esa vivienda a nombre tuyo. Si esa vivienda, veme bien, buen dominicano, cuesta menos de 1.510.800, que es más o menos el valor que tiene impuestos internos para exonerar este impuesto a la propiedad inmobiliaria o transferencia. Si compras una vivienda por debajo de este valor, no pagas el impuesto de transferencia de 3%. Es decir, que más o menos a unos 35,000 pesos que debía de cobrarte el Estado Dominicano por transferir esa vivienda a tu nombre, si compras una vivienda de menos
de este valor, como estipula la ley, estás exento de ese 3% de transferencia. Por eso somos el banco de los dominicanos. Bueno, a seguir copiando lo bueno, no, yo no me voy, porque todavía debo escuchar a estas dos personas. Seguir copiando lo bueno y participando para arreglar lo malo. De eso se trata. Jovine, queremos concluir contigo. Bueno, nada, animar a toda la ciudadanía a que se involucre en el tema, en la temática general. Casa Ya es una iniciativa que ha venido, Casa, es bueno que entiendan el acrónimo de la C, de cambio en las políticas de vivienda, ambiente saludable, seguridad en la tenencia y arraigo y acceso a la ciudad, que nos pueden seguir contactos vía Twitter, @CasaYaRD, escribir a ningunhogar.sinvivienda @gmail.com y también visitar la página web ciudadinclusiva.org, que estamos desarrollando acciones tanto de movilización, concientización, aprovechando que el presupuesto general del Estado del año 2016 está en el Congreso Nacional discutiéndose para hacer visitas a los congresistas, concientizando sobre la situación habitacional y también a todo el funcionariado público interesado y que le compete la política. La invitación a todo también el buen dominicano a que se integre a estas acciones. Mira, Tatiana, no quiero partir de tu programa sin dar también otra noticia de relevancia y de nuestro programa. Muchísimas gracias, Tatiana. Y es que año por año ya es una costumbre, y principalmente en esta gestión de don Enrique Ramírez Paniagua, venimos celebrando una feria cada año que se denomina Expogar Banreservas. En Expogar Banreservas en este año, en la versión que hicimos en mayo, estuvimos financiando más de 7.000 millones de pesos con fondos propios a tasas, óyeme bien, a tasas en un promedio entre un 7.74 y 8.74, donde el 60% de los adquirientes fueron para viviendas de bajo costo, viviendas asequibles para el buen dominicano. Qué bueno, hay que informar todo esto. ¿Tendremos entonces un movimiento con Casa Ya parecido al que tuvimos con la educación digna, el 4%? Sí, yo creo que... ¿Te vas a fajar ahí, Bartolomé? Fundamentalmente yo creo que esa es la idea, porque yo creo que los derechos se ganan en la calle y luego se llevan y se normativizan. Así y yo creo que necesariamente tiene que haber dentro del sistema democrático nuestro, nosotros hemos elegido un sistema no del todo democrático, que es la democracia representativa, y nosotros tenemos el deber de exigir a nuestros representantes que se materialicen estos derechos fundamentales. O sea, nosotros estamos ante una evidencia muy clara de que aquí hay una infracción constitucional, de que no se está cumpliendo con el tema del derecho a la vivienda. Nosotros tenemos que fomentar de que la participación del Estado sea más amplia en esto, de no dejar y no abandonar esto a la suerte de la iniciativa privada. Tiene que concurrir, pero siempre con una participación activa del Estado en esta cuestión, para de este modo poder garantizar un derecho fundamental tan esencial como para la dignidad humana como es el derecho a la vivienda. Gracias, Bartolomé, gracias a Jovine, gracias Robinson, a todos por estar con nosotros, y a Eduardo, que se unió al final, y en diciembre estaremos por allá colaborando con Techo. Después de la publicidad concluimos en Así las Cosas. No se muevan. No queremos concluir sin decir que al tratar derechos sociales se recogen aspiraciones sociopolíticas, ideales elevados a nivel constitucional que para muchos pudieran ser inalcanzables. Esto, por supuesto, depende mucho de la política económica y la ideología y el interés de nuestros gobernantes. Y si tuviéramos los recursos, la riqueza necesaria para ir poco a poco cubriendo ese déficit de vivienda en República Dominicana, ¿te sumarías? La sensibilidad e interés hacia lo ajeno, hacia lo colectivo, debe también formar parte de nuestras agendas, pues si no estamos bien en conjunto, no estamos bien. Al menos así lo vemos nosotros, así quiero yo que lo veamos todos y todas. Y como estamos produciendo televisión, no radio, esto me da la oportunidad de compartir estas imágenes con ustedes. Imágenes que hemos visto antes, que algunos pasan por alto, que otros no recuerdan, pero que es necesario ver, pues esta es la realidad de mucha gente en República Dominicana. A medida en que los ciudadanos y ciudadanas se comprometan y exijan al Estado, este se verá en la obligación de buscar soluciones ante sus demandas.
La vivienda es una de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro espacio. Gracias por permitirnos hacer lo que hacemos cada fin de semana por y para ustedes. Hasta la próxima.